Este es el ministerio Palabras de Amor. Deseamos que las dulces palabras de amor de Dios sean escuchadas en cada una de nuestras enseñanzas. A continuación, escucharás la serie de estudios Y dijo Dios. Bienvenidos. Amados hermanos y público en general que me escuchas, le doy la cordial bienvenida a este espacio del Ministerio Palabras de Amor llamado Y dijo Dios. Cada domingo estaré compartiendo un mensaje de parte de Dios para tu vida. En esta oportunidad hablaré de un tema que nos concierne a todos, tanto cristianos o no, ya que hablamos del tema de manera permanente. El tema de hoy es la fe que salva y transforma. El pasaje bíblico para este estudio está basado en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Cuenta la anécdota que había una señora que tenía mucha fe y amaba mucho a Dios. Se paraba en el porche de su casa y le alababa. Tenía un vecino que la odiaba y le decía: Dios no existe. La señora empezó a pasar por malos momentos y oró a Dios que la ayudara. Ella fue nuevamente a su porche y gritó: alabado sea el Señor, Dios mío, necesito comer. Estoy teniendo un mal momento. Por favor, Señor, mándame algo para comer. A la mañana siguiente, la señora salió otra vez a su porche y miró una bolsa con mucha comida y gritó con gozo, agradeciendo al Señor. De repente el vecino saltó de un árbol y dijo: ¡ajá! Le dije que no había Señor. Yo compré esa comida. Dios no fue. La señora empezó a brincar de júbilo y a aplaudir y dijo: gloria a Dios, porque no solo Dios me mandó la comida, sino que hizo que el diablo pagara por ella. Esta mujer sí que tenía fe. A pesar de que este hombre que se burlaba de Dios no tenía la fe que tenía esta señora, Dios lo usó para bendecirla. Se habla de la fe como un amuleto, la forma cristiana de obtener las respuestas a nuestros deleites y placeres que nos ofrece este mundo. Para ello explicaré los dos tipos de fe que existen. La fe que no proviene de Dios, pero también la fe que proviene de Dios. Dentro de la fe que no proviene de Dios tenemos la fe ciega. Es un salto a la oscuridad, sin ver nada por delante ni tener confianza en lo que viene. Solamente deseo obtener lo que yo quiero para mi vida de manera material, no importando hacia dónde voy a caer o en qué voy a creer. Pero también dentro de este tipo encontramos la fe irracional. Es un salto sin razón alguna. A pesar que tenemos todas las evidencias, no las aceptamos y las ponemos a un lado. Las evidencias claras que el Señor nos ha dejado en su palabra por medio de la historia consignada en el Antiguo y Nuevo Testamento. Este tipo de fe la usan las personas que no le interesa lo que dice Dios. También vamos a encontrar la fe justificada. Un salto de fe teniendo primero evidencias racionales y la investigación. Todo tiene sentido. Fe en mí mismo y lo que hago. Fe en las cosas que tengo. Si yo tengo un vehículo nuevo, yo voy a tener fe de que voy a llegar al destino sin ningún inconveniente porque el vehículo es nuevo. Esa es mi razón, esa es mi justificación. Algunas personas llamadas científicas o personas de ciencia que consideran que si no existe una razón verificable, no pueden creer en Dios y en sus obras. Lastimosamente, este tipo de personas existen muchas en este mundo. Pero por otro lado, voy a hablar de la fe que proviene de Dios, o lo que nosotros podemos llamar la fe bíblica. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto nos indica que por encima de las cosas que desees tener o tengas, debe estar el amor y la gloria a Dios. No puede existir algo más grande o por encima de Dios mismo. Es inaudito pensar en eso. Dios no tiene creador.
Él es el creador de los cielos y la tierra, me lo dice Génesis 1:1. Etimológicamente existen dos palabras que describen la palabra fe. En el hebreo es emuná y en griego es pistis. Estas palabras se resumen en otras que nosotros podemos entender en el argot español. La fe, según la Biblia, habla de firmeza. En Éxodo capítulo 17, versículo 12, la palabra dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Este pasaje me enseña que Amalek desata la guerra contra Israel. Mientras las manos de Moisés bajaban, prevalecía Amalek contra Israel. Así que tenía que ser ayudado a estar firme. Era la única forma en que el pueblo de Dios obtuviera la victoria. Pensamos que con el hecho de pedir y desfallecer el otro día obtendremos la victoria. Eso no es posible. Debemos ser firmes todos los días. Debemos ser consecuentes con lo que Dios nos ha dicho, que debemos confiar en Él. No podemos tropezar y desfallecer. No. Ese lugar, después de la victoria, Moisés le llamó Jehová Nisi. El Señor es mi estandarte. Así que la fe tiene que ver con firmeza. Como hombre o mujer de Dios, se debe estar firme, convencido de que Dios mantiene mis manos en alto. Pero también tenemos que tener como requisito de la fe la verdad. En Juan 14:6, la palabra dijo, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Solamente cimentados en la verdad podemos encontrar la perfecta voluntad de Dios. Sin estar en el Señor Jesucristo es imposible agradar a Dios, porque todo lo que hagamos lo haremos sin fe. Pregunto, ¿es Jesucristo tu Salvador? ¿O solamente es el santo religioso quien busca solamente momentos de angustia? Si no está la verdad de Jesucristo en ti, todo lo que hagas será infructuoso. No llevará fruto. Jesús lo declaró en su palabra. Jesús dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 15:5. Pero también tenemos que tener en cuenta que debemos ser fieles. La fidelidad es muy importante. En 2 de Reyes, capítulo 12, versículo 15, la palabra dice, y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. La fidelidad hace parte del carácter de Dios. Dios es fiel eternamente con sus dichos y promesas. Dios no entrega sus dones y bendiciones en quien no confía. Por eso el hombre tendrá que rendirse a los pies de su Hijo Jesucristo, para que pueda haber confianza de parte de Dios a los hombres por medio de su Hijo. Pero adicionalmente a la fidelidad yo debo creer. Claro, debo creer en el único que puede salvar mi alma. En Génesis capítulo 15, versículo 6, la palabra dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El que cree va mucho más allá de repetir una frase, va mucho más allá de mentalizar o visualizar lo que se desea. Este tipo de creencia tiene que ver con absoluta rendición y entrega al único que puede cambiar mi vida. Recordemos lo que dice la Escritura en Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. No es creer humanamente, no es creer de cualquier manera. Los demonios creen, tiemblan, pero no serán salvos. El punto de creer tiene que estar centrado en una persona, en un nombre que es sobre todo nombre, el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Solamente creer en Él puede ser contado como justicia para nuestras vidas. Así que es importante creer. Pero la fe también tiene principios. Y vamos a hablar brevemente de 5 principios de la fe. Primero, debemos saber cuál es el autor. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
¿Dónde debemos poner nuestros ojos? ¿Dónde podemos poner nuestra confianza? La palabra dice en Jesús. Tiene dos razones, es el autor y es el consumador. No solamente es el autor de la fe, sino que Él me la da y la consume, la pone en mi vida. Ese es el autor y consumador de la fe. Así que el autor de esa fe es Jesucristo. No hay otro, es el único. Pero esa fe también tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de que el Señor nos dé esa fe? Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Claramente, este libro me abre el entendimiento y me dice que soy salvo por la fe. Así que yo puedo entender que el propósito fundamental de la fe es la salvación. Dios estipula un grado de fe para mi vida, para yo ser salvo, para yo poder creer. No existe un propósito material, no existe un propósito de este mundo, es un propósito eterno. Si el autor de la fe es eterno, el propósito debe ser eterno. Así que el propósito de la salvación, ese es el propósito, no hay otro. No digamos que el propósito de tener fe es simplemente montarme en una tarima y sanar a todos los enfermos, porque de igual manera van a morir. Y no estoy diciendo que Dios no haga milagros, claro que hace milagros. Claro que Dios usa hombres y mujeres para hacer milagros. No es que yo deba tener fe para obtener cosas materiales, es decir, soy un hombre próspero porque tengo mucha fe. No, Efesios me lo dice claramente. La fe es para salvación, ese es el propósito. Pero también hay un fruto. En Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que hay un fruto. Quiere decir que esa fe debe arrojar frutos de salvación. No es que yo diga tengo fe, pero no demuestro nada de fe. No es que yo diga yo tengo fe, pero no quiero conocer al Señor. No me interesa buscar al Señor todos los días. Eso no es correcto, porque la palabra me enseña que hay un fruto. Pero ¿cómo recibimos nosotros esa fe? En Romanos 10, 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A veces nosotros leemos de manera rápida y decimos, la fe es por la palabra de Dios y listo. No, Romanos dice, la fe es por el oír. La fe y oír. Y después dice, y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay tres elementos. Para llegar a la fe hay un fundamento. La palabra de Dios. Cuando yo entiendo que debo buscar al Señor por medio de su palabra, se van a abrir mis oídos espirituales. Por ahí se dice por el oír. Cuando mis oídos espirituales se abren, entonces yo tengo fe, porque puedo escuchar a Dios. Así que la recibimos por medio de la palabra. Si a mí no me interesa estudiar su palabra, si a mí no me interesa ir mucho más allá de lo que puedo escuchar de otros de la palabra de Dios, yo no puedo recibir tal fe. Y por último tenemos un título. En Hebreos 11:1 la palabra dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces utilizamos este versículo muy mal. Y ponemos este versículo para obtener cosas materiales, ¿verdad? Entonces, la fe, la certeza de lo que espero. Entonces, yo espero una casa y la convicción de lo que no se ve. Yo visualizo la casa. Todos los días visualizo la casa y entonces es la fe. Estamos muy lejos de la verdad. La propiedad, me está diciendo en Hebreos, es que yo voy a tener una certeza. ¿Cuál es mi certeza? Yo voy a estar con Él. ¿Y cuál es la convicción de lo que no veo? Lo veré cara a cara. ¿Cómo que el autor es eterno, pero el título de propiedad va a ser pasajero? Es imposible. Yo tengo que pensar en un título de propiedad hacia la eternidad.
Y cuando Hebreo me está hablando de eso, está hablando de hombres que creyeron en Dios y aunque no tuvieron la promesa física, ellos tenían la certeza de que estaban con el Señor. Amado que me escuchas, si no tienes al Señor Jesús en tu corazón, te hago una invitación para que lo aceptes. Solamente tienes que decirle de corazón y creyendo en el Señor que eres pecador y que no necesitas de su perdón. Él es grande en misericordia y Él quiere restaurar tu vida y salvar tu alma. Es la única manera que tú puedas tener fe. Es la única manera en que tú puedas decir: yo tengo la fe de Jesucristo. Ya estás cansado de la fe del mundo, ya estás cansado de las fábulas del mundo. ¿Quieres ir más allá? ¿Quieres entrar a un nivel diferente, a un nivel espiritual? Es el momento que entregues tu vida a Jesús. Y si tú eres cristiano y consideras que tienes fe pero no quieres escudriñar la palabra del Señor, estás en un grave error. Porque solamente por medio de ella se pueden abrir tus oídos espirituales para adquirir fe. Espero que este mensaje haya entrado en tu corazón y te haya dado una enseñanza para poder entender cuál es la verdadera fe que salva y que transforma. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amigos, el poder del amor de Cristo tiene total capacidad para transformar la vida de todo aquel que cree en su verdad. Te invitamos a que nos contactes al correo electrónico mpalabrasdeamor@gmail.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguirnos.